Hoy vamos a hablar de diodo semiconductor, de cómo es que se forma. En todas las fotografías que vemos en esta imagen, nos damos cuenta que este diodo, aunque es un dispositivo electrónico básico, cuenta con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la imagen que tiene de abajo, donde se observan los LEDs, y a la izquierda podemos ver las cintas fotovoltaicas que podemos mencionar ante el diodo. Bueno, pues está compuesto por dos capas de semiconductores, una de tipo P y otra de tipo N. Usualmente son del mismo material ambas capas, es decir, por ejemplo, silicio. También es importante mencionar que es el dispositivo electrónico semiconductor más básico porque cuenta con solamente dos capas a diferencia de otros componentes, como los transistores o como los disistores. Vamos a estudiar un diodo y para eso vamos a ver qué es lo que pasa antes de que se forme. En la imagen de acá, de la derecha, tenemos un tipo P y uno de tipo N. Vamos a enfocarnos en el de tipo P. Y como vemos, la notación, las líneas horizontales nos representan los electrones y en los signos de más nos representan a los huecos. Podemos ver que cada capa está compuesta de ambas cargas, es decir, de huecos y electrones. Sin embargo, podemos ver que el número de huecos en este bloque de semiconductor es mayor. Y ahora vamos a la contraparte, que es el bloque de tipo N. Nuevamente se encuentran ambos tipos de carga. Sin embargo, ahora el número de electrones es mucho mayor que el número de huecos. ¿Qué es lo que pasa cuando estas dos capas o estos dos bloques llegan a unirse? Da un proceso de transferencia de carga, es decir, electrones atraviesan hacia el lado tipo y huecos del lado de donde son mayoritarias. Atraviesa a la red. Vamos a ver, a ser más específicos, cuando estos electrones en una región cercana a donde se forma esta unión de estos dos bloques se pasa o atraviesan hacia el lado del tipo para desequilibrar lo que se conoce como la neutralidad de carga, es decir, que en el momento que es electrón, como ejemplo, que está débilmente llegando al átomo, atraviesa la capa, triunfe automáticamente, desbalancea a esa neutralidad que tiene el átomo. Y como sabemos, al hacer eso va a provocar en esta zona cercana a la unión una carga positiva, y esa carga positiva, como ustedes ven en la anotación de trabajo, es un positivo, es decir, es, una atomic, es un átomo perdido, una carga negativa, aun cuando este tenía un enlace muy débil. Uh, bueno, como ya lo hemos dicho, este proceso no solamente se da para una carga, sino será para millones de cargas dentro del bloque de ese color. De manera similar, cuando los huecos están en el bloque o en la capa que atraviesan el bloque tipo N, es balancear esa electrónica, y ahora entonces los átomos que inicialmente eran neutros adquieren una carga negativa por la pérdida de esos huecos, de tal forma que esta fricción en donde se empieza a acumular cargas positivas y negativas conforme a la imagen, formando una barrera o una muralla que evita que el proceso de transferencia de electrones del bloque eh, P, de tipo P, y que el de tipo N, pero también esta muralla es la que al final va a permitir el transporte de carga hasta las esquinas. Esta ya que se forma en nuestra región y no podemos ser, no se puede conocer como la unión, y también se le conoce como la gestión de cadena espacial, o también se conoce como la región de agotamiento, porque en esta región en donde se agotarán los portadores de carga móviles. ¿Cuáles son los portadores de cargas móviles? Los electrones y lado y los huecos en mi lado. Hagamos una pregunta: ¿cómo es que hace funcionar un diodo una vez que ya se ha formado? Pues la palabra es polarización. Si nosotros definimos este concepto a nivel general, podemos decir que la polarización es el establecimiento de las condiciones eléctricas para
poder hacer un dispositivo o un sistema electrónico Traba- trabaje de la forma en como se espera. Para el caso de diodo existen dos tipos de polarización. Es la que se conoce como en el bloque amarillo se menciona como directa y también de complemento, y la polarización inversa, en que consiste la polarización directa, como estamos hablando de fenómenos electrónicos, y electrónico necesariamente debe haber una fuente que existe, una fuente que le dé energía al diodo, y eso se hace a través, por ejemplo, de una batería o de una pila. Está en este circuito básico que mostraremos en imagen. Se puede observar la presencia de una fuente, se puede observar la presencia de diodo en el conductor y también la presencia de un receptor de gas, como recordamos en el lado N cercano a la unión. Tenemos una concentración de cargas fijas, que son átomos, y que se carga es de signo positivo del lado de la región F. Cercano a la unión tenemos una acumulación de cargas negativas, cargas fijas con el signo menos. ¿Cómo es que se puede extender la polarización directa? Vemos como arca en la parte superior derecha en el texto dice: en la terminal positiva de la fuente debe desconectarse. Al Para que se pueda entender una polarización directa, ¿qué es lo que pasa en un efecto que se logra en este dispositivo? Es decir, en el diodo. Una vez que se haya polarizado de esta manera, si lo podemos observar en la región de unión, que hemos dicho que la tradición de carga espacial, se observa que se forma un campo electrónico debido a las cargas que se han acumulado, de tal manera que ese campo eléctrico podemos ver que en sentido contrario al que se muestra en la fuente de polarización. El efecto neto, de acuerdo a la polaridad que tenemos en esta imagen, es que esa muralla o esa barrera que aparece en la unión de diodo semiconductor se va a reducir cada que se aumente el voltaje, y eso que va a provocar que tanto electrones en la región N, por ejemplo, como los huecos en la región P de bloque P puede atrapar, ser de una manera más simple de un lado a otro, y eso en que se va a reflejar en el incremento de la corriente eléctrica. Esta es una función que es fundamental y es muy útil para todas las aplicaciones que tiene el diodo, que está conectado a la capa de bloque semiconductor, y la termina en negativa. Ahora está conectada a la capa o al bloque de semiconductor. Recordemos que esta realidad que tenemos, esta concentración descargas en la región de la que se siguió manteniendo de inicio, es decir, tenemos iones positivos del lado en el semiconductor, iones negativos en el lado, prediciendo conjuntos. En este caso es un dispositivo cuando ahora se tiene esta polaridad y se fija directamente al dispositivo bajo el mismo circuito que hemos mostrado en el efecto neto. Ahora es que esta región de agotamiento, esta región de carga espacial, se va a ensanchar. ¿Por qué razón? ¿Por qué ahora esta terminal positiva está en el extremo de la capa del semiconductor, y va a arrastrar o va a hacer que los electrones que estaban cercanos de esa unión, que no son parte de la región de agotamiento, los colecte este contacto electrónico por el potencial positivo que tiene bajo la regla de atracción y de recurso de las cartas, de tal manera que lo que provoca esta fuente de voltaje es agotar ahora a los electrones que están cercanos a la región. Esto provoca que la función, y particularmente la región de agotamiento y la región de cargas, se ensanche, es decir, que se haga más grande. ¿Cuál es el problema de esto? Ahora la muralla que ve los electrones para pasar de lado a lado, y los huecos para pasar de lado a lado, se hacen más grandes. Eso dificulta el flujo de la corriente, y uno pudiera pensar que eso será importante si
porque se va a ver en las aplicaciones de diodo, como este complemento en operación en referencia a la conexión directa permite obtener funciones como la rectificación de señales. Si hay que tener cuidado que esta región de agotamiento se pueda ensanchar cada vez más y más si el voltaje de protección se incrementa de tal manera que cuando esa región se hace tan ancha, es decir, hay muchos iones ya positivos del lado N y muchos iones negativos del lado P, de tal manera que se acerca a los contactos eléctricos, en este momento se provoca un fenómeno conocido como avalancha, lo que en resumen termina degradando el dispositivo. Como podemos ver en este resultado, ese efecto es que la barrera ocular ya con transportadores de escala.